Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Del otro lado de la cámara hoy me acompaña el profesor Robert Cohn. Él es autor de un libro que se llama Bolivar's Afterlife in the Americas, o algo así como La vida después de la muerte de Bolívar en las Américas. Y sobre ese libro estaremos conversando con él hoy. Saludos Robert, bienvenido. Sí, doctor Andrade, muchas gracias. Es un gran placer estar hoy con usted y con sus oyentes, con su público. Así que muy agradecido. Bueno, antes de que empecemos, déjenme mostrar un momento la portada del libro, de forma tal que nuestros autores, nuestros videntes y oyentes, cuando vean, los que vean en realidad, porque los que oigan este podcast no lo van a poder ver, pero cuando vean este podcast, se encuentren este libro en Amazon o en alguna de las librerías en Estados Unidos o en América Latina o en Europa, sepan a lo que nos enfrentamos aquí. Se llama Bolivar's Afterlife in the Americas, Biography, Ideology and Public Sphere. Y bueno, tiene ahí un retrato de Bolívar bigotudo. Ya hablaremos, si nos da tiempo, sobre los retratos más recientes de Bolívar. Cuéntanos un poco sobre qué trata este libro. Ok, otra vez, muchas gracias por la invitación, doctor Andrade. El libro es sobre los intérpretes de Bolívar, ¿no? Yo no ofrezco ninguna interpretación mía de la figura de Bolívar. Me ha interesado, ¿no? Dadas las muchas interpretaciones de su figura, dada la importancia de él en los 2 siglos después de su vida, ¿no? Su importancia en los debates políticos, intelectuales, culturales, ¿no? Y dada la dificultad como de enseñar Bolívar, porque uno tiene que tomar muchas decisiones a la hora de enseñarlo, ¿no? Y qué textos de él enseñar, en qué contextos ponerlo. Y luego, inevitablemente, hay los historiadores, Castro Leiva, ¿no? Masur, en todos los países, ¿no? Hay figuras importantes que han reflexionado sobre su figura. La cuestión es, ¿no? ¿Qué hacer con esa multiplicidad de visiones? Y yo realmente pensando en la enseñanza, que para mí es muy importante, ¿no? Di con la idea, ¿no? De idea muy simple, que es intentar dar cuenta, ¿no? De los actores, muchos historiadores, que han reflexionado sobre su figura en distintas tradiciones nacionales. Así que en el libro, que tiene 18 capítulos, intento cubrir, intento dar cuenta, ¿no? De 9 naciones, ¿no? Digamos, de la historia de la circulación de Bolívar en 9 historias nacionales, ¿no? Obviamente los países bolivarianos, ¿no? Más Argentina, más Estados Unidos, donde Bolívar fue muy importante en los años 20, 30 y 40 y principios de los 50, en el momento del panamericanismo. También en Cuba, ¿no? Con Martí y con los exiliados venezolanos en Nueva York en los años 80 y 90 del siglo XIX, ¿no? Momento importante, también estudiado, ¿no? Martí en su conexión con los exiliados venezolanos. Y entonces el libro intenta crear una idea, dar como un mapa, crear un mapa de los intérpretes, de cómo la vida de esos intérpretes, cómo llegan a su figura, por qué. Si en el caso de Venezuela, por ejemplo, la gran figura Pico González, que leo en conexión con la esfera internacional, pero obviamente en la zona de la política después del periodo de Gómez, de la dictadura, en relación también con la sociedad bolivariana, ¿no? Que me parece que González realmente no estuvo contento con lo que se estaba haciendo ahí y quería hacer algo diferente en su reflexión a nivel de las humanidades, a nivel, no dialogando con Rodó, dialogando con esa gran tradición latinoamericana de la cultura con mayúscula, ¿no? Claro. Figura fascinante, en fin, por ahí voy y no voy a decir más. Bueno, no, claro, hay que leer el libro. Yo lo he empezado a leer, me ha gustado mucho. Quiero que me hable en particular del capítulo 9, que es la percepción de Bolívar en Estados Unidos. Empecemos por ahí, porque es que se ha puesto a Bolívar
Yo creo que es a consecuencia de Chávez, ¿no? Pero antes de Chávez, este perfil también estaba como el gran antiimperialista, ¿no? Y bueno, ciertamente lo fue contra España. Pero si uno lee los documentos de él, la verdad es que no hay grandes ataques a Estados Unidos. Hay una frase famosa que creo que se invoca en el contexto del Congreso de Panamá, que dice, bueno, que si la providencia, que Sí. pareciera ser que la providencia ha puesto a Estados Unidos a llevar grandes males al mundo. Y bueno, en la Venezuela de Chávez esa frase los medios estatales la repetían y la repetían y la repetían, pero que yo sepa, y usted me corregirá, la verdad es que Bolívar no tuvo una actitud especialmente antagónica contra Estados Unidos, pero sí se ha querido vender así, ¿no? Y entonces, claro, sorprenderá a mucha gente que no, que Bolívar más bien fue admirado en Estados Unidos. Hay una estatua de Bolívar en el Central Park, en Nueva York, y creo que en otras ciudades de Estados Unidos también las hay, de forma tal que la relación entre Bolívar y Estados Unidos no es tan conflictiva como Chávez en Venezuela y supongo que otros actores en otros países han querido presentar. ¿Cómo fue recibido Bolívar en Estados Unidos? Háblenos un poco de ese capítulo 9. Ok, ok. ah, ah, bueno, muchas gracias por la pregunta así que seguro, solo para agregar a lo que usted acaba de decir, ¿no? Con respecto a, no, a, a la La, declaración de Bolívar. sí, la Me frase, la parece famosa que frase. esa famosa frase, Mm. ¿no? Exactamente. También Bolívar dice, si mal no recuerdo, en Carta de Jamaica, ¿no? Que el sistema no norteamericano no es apropiado para América Latina, ¿no? Así Bueno, que es interesante que no, no, Bolívar que diga eso, no, pero dice, no, no, no no funciona. estoy, doctor, eh, no estoy en desacuerdo, no estoy en Claro, claro. desacuerdo, no estoy en desacuerdo. No, pero lo que quiero complementar es que cuando en la carta esa de Jamaica Bolívar dice eso, no es que él reproche a Estados Unidos, sencillamente dice, eso funciona para ellos, no para nosotros. Exactamente, Sí. así es, exactamente, ¿no? Y así que, no, la Bolívar fue, una gran intelectual y estaba reflexionando sobre tantas cosas, ¿no? En circunstancias tan complejas y intentando ver cuál sería el sistema político más apropiado, ¿no? Para América Latina o determinados países, ¿no? Así que realmente muy interesante lo que hace y, uh, y, y obviamente en los países, en un país como Venezuela, en cada momento histórico hay determinados momentos de su vida, textos de su vida que se privilegian, ¿no? Y no siempre se privilegia, bueno, eso, ¿no? Que dice sobre Estados Unidos en ese contexto, aunque puede haber mención a eso dentro de otras historias, ¿no? Sobre Bolívar en Venezuela en otros momentos históricos. Ahora, con respecto a la pregunta, muy rápido, lo que intento hacer en el capítulo 9 es decir, mira, nosotros conocemos la historia del panamericanismo, ¿no? Hay mucho escrito sobre el panamericanismo en las últimas décadas, cosas muy buenas. Y lo que intento hacer en este capítulo es decir, mira, perfecto, sabemos mucho sobre el panamericanismo gracias a intelectuales, historiadores en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, pero no sabemos cómo se curó su figura dentro, ¿no? De ese espacio, periodo, digamos, del 89, 1889 hasta los años 50. Y que Bolívar fue una figura privilegiada, ¿no? Para representar como símbolo de Latinoamérica. Ahora, obviamente, se trata de una gran apropiación por parte de los intérpretes norteamericanos con respecto a su figura. Y, por ejemplo, en el 21, y el Estado venezolano tuvo que ver con eso también, ¿no? Como Estado, ¿no? Que está usando Bolívar como figura diplomática para la diplomacia, ¿verdad? Mm. Y entonces intento narrar, ¿no? A lo largo de 3 capítulos, tengo 3 o 4 capítulos, me parece 3 capítulos sobre Bolívar en Estados Unidos. Y, y hay varios momentos importantes, ¿no? En eso, en esa historia. El 1921 es importante porque es el momento de la inauguración de la presentación de la estatua de Bolívar, la estatua ecuestre que ahora se encuentra sobre la calle 59 en el Parque Central. Antes, esa estatua estaba
en un lugar que se llamaba Colina Bolívar, Bolívar Hill. Para los que conozcan Nueva York, Manhattan, sería la calle 83 y la Octava Avenida o Central Park Oeste, ¿no? 83rd Street and 8th Avenue, Central Park West, dentro del Parque Central, en un lugar que se llamaba Bolívar Hill. No sé si hoy día es Summit Rock, puede ser. Y allí había estado como dos estatuas ecuestres anteriormente, también donadas, pagadas por el gobierno venezolano, junto en colaboración con el Parque Central, el grupo que manejaba el Parque Central. Ahora, el gobierno venezolano en el siglo XX decide que quiere donar otra estatua ecuestre de Bolívar, y porque las otras dos parece que eran acusadas de ser de mal gusto, bad taste. Entonces, el gobierno de Venezuela no paga a una mujer escultora que se llama Farnsworth y hacer la estatua. Entonces ella la hace y se presenta en el 21 en ese lugar, y Harding, el presidente, ¿no? Warren Harding, el presidente de Estados Unidos, está allí, ¿no? Para presentar la estatua junto con toda la gente suya de Washington, obviamente el embajador venezolano, y también descendientes de Páez. Descendientes de Páez están allí, ¿no? Y no sé si eran nietas o nietos, pero están ahí. Obviamente, Páez se muere en Nueva York. New York fue muy importante para Páez. Así que realmente es un momento interesante, es un momento interesante para enseñar. Uno puede encontrar esta información en New York Times del momento. Y también en ese momento aparece una biografía sobre Bolívar escrita por un intelectual mexicano que se llamaba Guillermo Sherwell. Y Guillermo Sherwell escribe una biografía que luego va a pasar por varias publicaciones, varias ediciones, y a lo largo de las décadas, y va a ser quizá uno de los libros más importantes escritos en Estados Unidos sobre Bolívar. Y el caso de él es interesante, de Sherwell, porque Sherwell formaba parte de la Revolución Mexicana, estaba allí en los círculos de Carranza, tuvo problemas con Carranza y se fue. Y llegó a Estados Unidos, a Nueva York, enseñaba, me parece, lengua, español quizá, en un colegio en Brooklyn, y luego se hizo miembro de la Unión Panamericana y llegó rápido a tener un lugar importante en la Unión Panamericana como escritor intelectual, ¿no? Y escribiendo artículos, ¿no? En las revistas. Y él entonces escribe ese libro, y que es un libro que adopta, a mi ver, adopta como una perspectiva norteamericana, ¿no? Usa materiales de Venezuela, y es un libro que se presenta en el mismo momento. Ahora, después, por ejemplo, me parece que es el 51, cuando mueven la estatua al lugar donde está ahora, se vuelve a publicar el libro. Y lo que dice esa edición es en celebración de la mudanza, ¿no? De la estatua, ¿no? De Bolívar Hill a la plaza, ¿no? Bolívar, o la plaza de los 13 héroes en el Central Park. Así que eso es interesante, ¿no? Y nos ayuda a ver la política de Fiorello LaGuardia. Sabemos nosotros que Fiorello LaGuardia es figura importante alcalde de New York. Fue él quien concibió la idea de la Avenida de las Américas, que es la Sexta Avenida. Él le dio el nombre de Avenue of the Americas después de la Segunda Guerra Mundial, para traer comercio ahí, porque estaba, digamos, un momento de, obviamente, por la depresión, la guerra, ¿no? En el momento después de la guerra hubo toda una serie de esfuerzos por traer actividad económica a determinadas zonas, y a la Sexta Avenida, donde está Rockefeller Center, ¿no? No había, digamos, no era lo que es hoy día, ¿no? Entonces, él le llevó el nombre de Avenida de las Américas precisamente por el movimiento panamericano, the Pan American Movement.
Cuando uno va a Estados Unidos, va a Nueva York, realmente vale la pena dar un paseo por la Avenida de Américas. Uno allí encuentra estatuas, ¿no? Bronces de muchas figuras de Latinoamérica, de todos los países. Obviamente la Plaza de los Libertadores en la 59, ahí arriba, es quizá la cosa más importante. Pero entonces Bolívar, ¿qué más se puede decir? Bolívar se le enseñaba a Bolívar en las escuelas, en los colegios. Si uno le pregunta a alguien que estuvo en la escuela en los años 40 y 50, yo lo he hecho, yo lo he hecho, digamos, durante los últimos años, no, los años en que estaba trabajando. Y, yo soy profesor universitario y a fin del año vienen las familias, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Y varias veces yo he preguntado a abuelos, ¿no? O abuelas, ¿no? Por la enseñanza que recibieron en los años 40 y 50, ¿no? Y qué sabían de América Latina y si sabían algo de Bolívar. Y me decían, sí, nosotros estudiábamos Simón Bolívar. Así que Bolívar en ese momento fue como the go-to person, fue la figura, ¿no? Que representaba a América Latina, ¿no? Y uh, entonces, hablar sobre otras biografías, ¿no? Importantes. Hay la gran biografía de Gerard Masur, ¿no? Que se escribe en el 47, 48. Masur fue un alemán, un emigrado, huyendo a los nazis, ¿no? Y llega a la embajada colombiana, me parece en Ginebra, ve un retrato de Bolívar allí y decide que va a escribir una biografía sobre él. Y allí llega a Estados Unidos y me parece que Colombia, la Universidad de Colombia, le da una beca, dinero en los años 40 para ayudarle con la escritura. Y él durante la Segunda Guerra Mundial, él escribe esta gran biografía. Es una gran biografía sobre él. Pero interesante es que este Masur también fue estudiante, también leía a Ranke. Ranke, que es un gran historiador alemán. Y en Alemania había publicado un libro sobre Ranke. Y lo que yo propongo en este capítulo sobre la biografía de él es que de alguna manera estaba aplicando, ¿no? Los métodos de Ranke en cuanto a cómo producir historia, cómo trabajar con las fuentes para producir su propia versión. Ahora, en esa versión, doctor Andrade, él él habla mal sobre las tradiciones latinoamericanas. Él dice, dice como un buen gringo, ¿no? Digamos, con ese como estilo imperialista, que bueno, obviamente él no se daba cuenta de eso. Y dice que las versiones, la discusión de Bolívar ha sido muy pobre, o se habla bien de él en América Latina, o se habla mal. Yo voy a producir una visión objetiva, ¿no? Y así que lo que interesa es la vida de él, la manera en que produce esa biografía, con qué fuentes está dialogando. Sabemos que toda biografía, hay que contextualizarlas, hay que ver cómo se escriben. Es buena, se lee muy bien, ¿no? Es muy buena esa biografía, así que la de Gerard Masur. Él luego, después de producir esa biografía, él va a producir otros libros sobre el totalitarismo, ¿no? Así que el caso de Bolívar Masur es importante porque Masur fue un intelectual, ¿no? Que vale la pena conocer. Y yo creo que la única manera de conocerlo, para conocerlo, es leer ver lo que estaba haciendo con Bolívar en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y eso abre toda una serie de cuestiones. Claro, Así que, este Masur, le pregunto, ¿establece una conexión entre el totalitarismo y el legado de Bolívar? Porque ese ha sido un tema siempre álgido con las cosas de Bolívar, porque en la Constitución de Bolivia, cuando él se declara presidente vitalicio o quien sí, ocupe ese lugar que va a ser presidente vitalicio, y luego cuando él va de regreso a Colombia bueno, se convierte en dictador y que por eso es que lo quieren matar en la famosa conspiración septembrina o novembrina de sí, 1828, ¿no? sí, Entonces,
siempre ha habido una cierta perspicacia entre historiadores. Es decir, bueno, Bolívar pudo haber hecho muchas grandes cosas y eso no se le puede negar, pero tenía una vena, si no totalitaria, autoritaria, ¿no? Y eso queda reflejado en la Constitución de Bolivia y luego en la Convención de Ocaña, cuando no llegan a un acuerdo, Sí, el partido de él pues lo convierte en dictador. Entonces yo me pregunto si cuando Mansur estaba escribiendo esta biografía, él establece un vínculo entre lo que él luego escribió sobre el totalitarismo y la biografía de Bolívar. O sea, hay una conexión. sí, sí, doctor, es así, tal cual. Lo que estudio en este libro son, yo presento en un capítulo segundo, digamos, lo que es un intento por mi parte como por presentar la vida de él y también presentar algunas figuras importantes con respecto a la interpretación, pero sí es cierto, ¿no? Que y yo subrayo esto, ¿no? Que no, para hablar sobre Bolívar uno siempre está bregando con la cuestión de si era liberal, si era dictatorial, autoritario, esas dos líneas, ¿no? Que forman parte de la discusión de él. Eso es innegable, precisamente por la constitución de Bolívar, de Bolivia que escribe, y otras cosas. Yo, por ejemplo, vi, doctor, ¿no? Que usted mismo tiene un artículo sobre el discurso de Angostura, donde, ¿no? Con otro autor, donde usted habla sobre, ¿no? La cosa dictatorial de Bolívar, que ya se podía ver eso, ¿no? En ese momento en el 19, así que está muy bien. Entonces, esas dos líneas forman parte, digamos, de la tradición interpretativa y los intérpretes tienen que tomar su decisión de cómo van a manejar eso. Así que es así como usted dice, y Bolívar, Masur en ese momento, Masur, por ejemplo, describe el discurso de Angostura o describe el Congreso de Angostura como un parlamento, a parliament, y usa la palabra parlamento. Ahora, recuerdan, ¿no? Que Masur estaba escribiendo para un público norteamericano, inglés. Él en ese libro habla de Winston Churchill. Entonces, Bolívar para él pudiera haber sido Winston Churchill, hace la comparación, pero que no llega a hacerlo, pero casi, ¿no? Entonces, y dice que habla de dos tradiciones que son fuertes, ¿no? Primero, la tradición francesa, hablando de él como jacobino, hablando de Rousseau, y luego la segunda tradición, que es la tradición anglosajona. Y él entonces, así que, y dice que en el movimiento de independencia había como la parte militar y la parte parlamentaria, ¿no? Gubernamental. Mm. Y así que lo que me interesó en ese capítulo era el hecho de que describiera el Congreso de Angostura como un parlamento, y porque en Estados Unidos nosotros no hablamos de parlamento. Si uno hiciera una pregunta, ¿no? A alguien sobre un parlamento, te podría, la gente más educada, ¿no? Y podría decir, ¿un parlamento de qué estás hablando, no? ¿Qué es Mm. eso? Nosotros tenemos un Congreso. Entonces, yo lo que diría es que no, nosotros en ese momento en la historia de Estados Unidos, obviamente todos estaban muy pegados a Inglaterra y Churchill y la realidad del gobierno ahí. Así que el hecho de que él usara la palabra parlamento tenía que ver con momento, pero él dice que lo que le salvó, así que la referencia a Churchill, la cuestión de la Segunda Guerra Mundial es central, y dice que lo que al final diferencia a Bolívar de Napoleón, y dice que lo que salva de Bolívar de hacerse otro Napoleón es el hecho de dimitir en el último momento, Mm. dice él. Eso le salvó, dice. Y así que está usando ese vaivén, ese paradigma, ¿no? Del liberalismo, republicanismo y el totalitarismo del momento. Y además dice que hace toda una genealogía de la Gran Colombia, por ejemplo, como una especie de visión totalitaria o visión que se aproximaba a totalitarismo con su visión de un gran Estado, ¿no? Mm. Que él problematiza y él critica, Masur critica eso, ¿no? Claro, Pero claro. dice al mismo tiempo que Bolívar no tenía materiales en su momento.
no tenía con qué construir, así que recurrió a estrategias, materiales, conceptos que de una manera pragmática intentando hacer lo mejor que pudo, pero obviamente con muchos defectos. Claro, claro. Bueno, me llama mucho la atención eso que dice Mansur de que la diferencia con respecto a Napoleón es que se supo retirar a tiempo, ¿no? Porque hay el famosísimo libro, y sobre eso quiero que me hable ahorita, de García Márquez, que es el general en su laberinto, que trata precisamente sobre eso, sobre la decisión de Bolívar de retirarse porque ya no tiene ningún apoyo y bueno, encaminarse hacia el Caribe para buscar un barco que lo lleve a Europa en su exilio, ¿no? Este libro, El general en su laberinto, tuvo tremendo impacto en América Latina y en España también. Yo no sé si en Estados Unidos, o en países de lengua inglesa, sé que existe una tradición al inglés. Háblanos un poco sobre ese libro de García Márquez. ¿Qué tan relevante ha sido para, digamos, modelar una nueva imagen de Bolívar? ¿Cómo presenta García Márquez a Bolívar en ese libro y cuál ha sido la contribución de García Márquez en la nueva imagen que nosotros tenemos de Bolívar en el siglo XXI? Ok, gracias por la pregunta. Bueno, hay mucho que se puede decir sobre ese libro. Es un libro muy importante. ah, y, ah, y, y García Márquez, ¿no? Como yo diría, todo colombiano, como intelectual colombiano, y vale la pena decir que yo leo la novela dentro de la política de Colombia, ¿no? Hmm, Para los colombianos, eso es, podría sonar obvio, y para los colombianos, los últimos años de Bolívar son los más importantes para la cuestión de la política y el discurso nacional. ¿Y por qué? Porque sabemos que la sede de la Gran Colombia se encontraba en Bogotá. Tenemos el intento de asesinato, usted ya se refirió al 25 de septiembre de 1828. Y entonces también Bolívar tomó la decisión junto con sus generales, ¿no? Los generales y Bolívar lo probó de ejecutar a los que intentaron, ¿no? Matarlo. hmm. Hubo un juicio importante. Se dice que Francisco Pablo Santander, que era vicepresidente, presidente en ejercicio cuando Bolívar estaba en el sur entre el 22 y el 26, que él estaba por detrás, ¿no? De la planificación. Bolívar al final le dio un indulto a Santander, ¿no? Así que aunque Santander pasó tiempo en la cárcel, ¿no? Y tiempo difícil parece. Así que esto es importante, esos elementos, ¿no? Porque creo que no lo he dicho de una forma explícita, pero en cada nación hay materiales diferentes para hablar sobre su figura. Así que en Venezuela, obviamente, las figuras, no son, las parejas o las dicotomías o relaciones binarias son Bolívar y Francisco de Miranda, ¿no? Mm, Bolívar y Páez. Ahora, si uno le pregunta a un colombiano sobre Miranda, te van a decir, ¿quién? ¿Miranda? ¿Quién es Miranda? ¿Páez? ¿Quién es Páez? ¿No? Y entonces, toda tradición tiene su especificidad con respecto a las figuras que emparejan con él, ¿no? Y eso tiene que ver con cosas reales, ¿no? Que la liberación de Latinoamérica ocurre, ¿no? En un territorio masivo, grandísimo, los virreinatos y las nuevas repúblicas que se forman. Así que obviamente va a haber batallas diferentes, élites políticas diferentes, ¿no? Figuras, héroes diferentes, ¿no? O posibles héroes diferentes. Y entonces, García Márquez, lo que me llamó la atención es que, no sé si uno podría decir eso, pero podemos pensar que si hay gente, si hay un grupo nacional que ha sido muy importante con respecto a la interpretación de Bolívar, son los venezolanos que han sido como custodios de su figura. mm. La producción intelectual en Venezuela ha sido lo más interesante. Toda la historia intelectual de América Latina, desde el liberalismo al positivismo, al humanismo, siglo XIX al siglo XX, pasa por su figura. La historia de Venezuela forma parte de la historia intelectual internacional a través de la figura de Bolívar, ¿no? Y otras, ¿no? Y pensando en Valle Lanz, en Gil Fortuny, en cuanto al positivismo, ¿no?
Y entonces, pero en Colombia, entonces Colombia tiene su propia tradición allí, y uno en Colombia o es, digamos, uno puede hacer muchas cosas en Colombia con respecto a la política y las distintas figuras nacionales que circulan en Colombia, pero las figuras importantes en cuanto a la batalla simbólica sobre la independencia y la política son Francisco de Porras Santander y Bolívar. Mm. Así que como intelectual colombiano, ese es el espacio en el que uno está reflexionando. Ese es el libro, es un libro colombiano. García Márquez ha tomado esa historia sobre, sobre las dos figuras y ha puesto esa historia en primer plano a través de una narración increíblemente rica, interesante. No solo García Márquez es capaz de hacer algo así, Mm. tan brillante que fue. Y, y entonces, primero lo que diría que es lo que aporta García Márquez a la cuestión, ¿no?, de Bolívar. Primero, lleva al mundo una versión colombiana, lleva al mundo una versión colombiana Mm. de Bolívar de la independencia, Mm. poniendo toda la atención en Bogotá, el libro abre con el intento de asesinar a Bolívar, ¿no? Allí, digamos, arranca el libro. Y luego, obviamente, a lo largo del libro se ve la tensión entre las dos figuras, ¿no? Y, y me imagino que para, ¿no?, para gente de otros países, ¿no?, donde Francisco Polo Santander no es tan conocido, puede haber una reacción de, bueno, ¿quién es este Francisco de Paula Santander? ¿No? Fue muy importante para, digamos, todo el proceso de independencia, fue Claro. militar, fue central, como sabemos, fue un estadista, fue presidente, fue vicepresidente y luego fue presidente de nuevo en la década de los 30, ¿no? Después, cuando se forma la República de Nueva Granada, la élite en Bogotá lo trae de Europa para que sea el primer presidente. Y así que, así que diría que eso en particular es lo que hace García Márquez con su reflexión sobre la historia, ¿no?, dándonos una historia sobre Bolívar muy desde el punto de vista de Colombia. Y obviamente lleva a cabo, ¿no?, hace mucho, ¿no? Y en el libro, con respecto a eso, hay críticos que han puesto el énfasis en el final, donde no se ve Bolívar conectado con el catolicismo. Y, y entonces mi acercamiento a todos los textos que estudio es que siempre hay una historia, una narración sobre su vida y que los intérpretes están tomando determinadas decisiones con respecto a eso, ¿verdad? Y que al Claro. final de vida sabemos que Bolívar, estando en Bogotá, sí intentó hacer política con el sector conservador, ¿no? Mm. ¿No? Con Claro, los claro. católicos. Bueno, incluso siempre se ha dicho que su decisión de prohibir la enseñanza de Bentham los De Bentham, últimos años exacto. en Bogotá era para congraciarse con los católicos, ¿no? Con el clero. Sí, exacto. Así fue. Y Bentham, que es una figura fascinante, ¿no? Figura John Lynch tiene muy buenas páginas en su gran biografía, ¿no? Sobre Bolívar, sobre la conexión entre Bentham y Bolívar. Y entonces parece que Bolívar habrá conocido a Bentham en Inglaterra, en Londres, ¿no? En el 10, ¿no? Cuando estuvo allí en ese viaje que hizo para buscar a Miranda y traerlo, ¿no?, a Venezuela. Y, pero Bentham es fascinante así, y esa época, ¿no? Esa cuestión de la política en el momento en Colombia, o sí, la Gran Colombia o Colombia, que fue Colombia, ¿no? Fue Colombia. Seguramente el público sabe que la Gran Colombia, ¿no?, era conocido como Colombia, era simplemente Colombia, y que la Gran Colombia es un nombre que se inventa a finales del siglo XIX. ¿Cuándo y por qué? Porque la República de Nueva Granada cambia de nombre y el nombre a que cambia es Colombia, pensando quizá en el prestigio que había tenido Colombia anteriormente como gran estado. Y luego los historiadores, los críticos, ¿no?, se encuentran en la situación de tener que distinguir
entre Colombia, el país actual, y lo que entonces por eso la Mm. Gran Colombia. Pero, a ver, ¿qué más? Bueno, Hay un gran... antes de que siga, porque le quería preguntar, ya que estamos hablando mucho de Sí, Colombia y sí, de sí. García Márquez, se sabe que García Márquez tuvo cierta simpatía por ejemplo, la FARC, y él era cercano a Fidel. Y bueno, no está del todo claro que él realmente apoyara los movimientos de guerrilla y tal, pero en ese conflicto que ya lleva 50 años o más de 50 años en Colombia y que ha matado tanta gente, García Márquez, digamos que estuvo más inclinado hacia las fuerzas guerrilleras que hacia los gobiernos, ¿no? Que siempre han sido, que toda la vida han sido más bien conservadores en Colombia. Mi- Y esto me lleva a preguntar, en el contexto de la guerra actual en Colombia, entre las élites que han gobernado Colombia siempre y los movimientos guerrilleros, la FARC, el ELN, el M-19, todos esos movimientos, ¿cómo se han apropiado de Bolívar? Porque tradicionalmente se planteaba Bolívar en Colombia como el hombre más conservador, incluso el fundador del Partido Conservador, mientras que Santander era más bien el de los liberales, ¿no? Pero en unos últimos años, y yo supongo que esto tiene que ver mucho por la influencia de Chávez, las FARC, que habían sido siempre renuentes a usar la imagen de Bolívar, lo empezaron a usar. E incluso, por ejemplo, cuando a Raúl Reyes, no sé si Raúl Reyes, pero cuando a Simón Trinidad, que fue un guerrillero colombiano que creo que está preso ahorita en Estados Unidos, recuerdo cuando él lo estaban trasladando los policías colombianos que se lo iban a entregar a los norteamericanos, en uno de esos traslados él gritó, ¡Viva el pueblo de Simón Bolívar! Que es una cosa que la guerrilla colombiana nunca había hecho en realidad, pero digamos que desde hace unos 20 años la figura de Bolívar sí aparece más en los símbolos, ¿no? de la guerrilla colombiana. ¿Cómo se ubica Bolívar en el conflicto actual colombiano? Ok, gracias por la pregunta y por la reflexión, doctor Andrade. Sí, yo diría que el gran momento de cambio con respecto a la circulación de la figura de Bolívar en Colombia es en los años después ah, del 48, ¿no? Después del Bogotazo, Hmm. ¿no? Que es momento central en la historia de Colombia, ¿no? Que es, ¿no? El momento en que se asesina a Jorge Eliezer Gaitán, la gran figura liberal populista, ¿no? Y abogado, se le asesina en las calles de Bogotá en el mismo momento de justo momento, al principio del momento de un meeting de la Unión Panamericana, que fue el último meeting justo antes de que la Unión Panamericana pasara a ser esa nueva entidad que ocupa el mismo espacio en Washington, D.C., el mismo edificio que es la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y en el 48. Y entonces la Unión Panamericana deja de operar. La Organización de Estados Americanos forma parte como parte de una charter, no sé, la carta, parte de una carta, no de las Naciones Unidas. Um, entonces opera de una manera distinta a lo que fue la Unión Panamericana, que realmente fue un aparato de Estados Unidos, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos. Y entonces, en Colombia, después del 48, ¿no? Y tenemos lo que llamamos como la década de la violencia, ¿no? Y después, en el 58, los grupos, los élites empiezan, ¿no? O quizá antes, ¿no? A cooperar y junto con, bueno, otros actores que habían emergido, uh, a pensar un pacto, ¿no? Y construir un pacto que en el 58 que va a resultar en que los liberales y los conservadores comparten el poder y tornándose durante, me parece que son 16 años. Y eso produce una nueva realidad, ¿no? Al nivel de la política y las élites y los grupos políticos. En los años 60 me parece que yo diría que en ese momento, los años 60 y 70, que Bolívar es apropiado por la izquierda, ¿no? En Colombia y tenemos el famoso caso, ¿no? De la espada de Bolívar, que ahora se Sí. privilegia,
que empezó a privilegiarse. Mm. Y también, bueno, el Bolívar guerrero, el Bolívar, ¿no? Bueno, que usa su espada, que ellos hablarán sobre su, sobre el momento, ¿no? De sus dos cruces de los Andes, ¿no? Sus actos militares. Claro. ah, y así que eso va a quedar como el núcleo, ¿no? Político para representar Bolívar dentro de los grupos que se oponen a ese nuevo consenso liberal. Claro, Que es que se como usted dice, cuando el M-19 toma la sí, famosa sede del gobierno en Bogotá, ellos roban la espada de Bolívar y me imagino que ahí es donde empieza absoluta- la gran mitología, ¿no? De la espada de Bolívar. sí, y doctor Andrade, y yo realmente en ese momento, no sé si yo hablo de eso en el libro, y puede ser en ese mismo momento, puede ser que ellos ya anteriormente estaban hablando de la espada, ¿no? Pero es exactamente ese momento que es un momento clave, ¿no? Mm. En lo que es ¿no? La circulación de su figura. Ah, hay un gran, a mi ver, ¿no? Una gran película, ¿no? Sobre Bolívar hecha por un director colombiano que es Jorge Ali Triana, ¿no? Es una Mm. comedia excelente Sí. que es yo soy Bolívar, I am Bolívar. Bolívar soy yo, en realidad, en castellano. Bolívar Y soy bueno, yo. sí, sí, claro, Sí, sí, Bolívar soy yo. sí, Yo he enseñado muy eso. buena la película. Sí, yo he enseñado la Sí, película muchas veces y sí. sí, exactamente, Bolívar soy yo. Y realmente sí es excelente lo que hace. Ese Jorge Luciano es brillante y seguramente los actores, ¿no? Y todos son excelentes. Pero lo que se ve allí también, ¿no? En esa película es la militarización de Bogotá, ¿no? Y gracias a Estados Unidos, ¿no? Uno ve los tanques, el aparato militar en los años 90. La película me parece que apareció en 2000, 2001. Así que, y se ve, ¿no? Que, no, para hablar sobre las cuestiones en Colombia, el final enfoca, ¿no? En la tensión entre Bolívar y Santander. Mm. Entonces, el personaje que hace la figura de Bolívar y que se cree al final ¿no? que es Bolívar, ¿no? Mm. Dice me parece que le dice al presidente no, que ha secuestrado y lo llama Santander. Sí. Lo llama Santander al final y dice que nosotros vamos a tener las treguas o la paz, vamos a entendernos, vamos, no, de la manera en que teníamos que haberlo hecho y que no lo hicimos, pero ahora lo vamos a hacer, ¿no? Mm. Y así que todo excelente lo que hace Triana con respecto a los detalles de la película, la espada de Bolívar, el momento en que los guerrilleros se acercan a, a ese actor Bolívar que se cree que es Bolívar en la frontera, ¿no? Y que también es importante importante, ¿no? En lo que es la historia de Bolívar en Nueva Granada, en el momento, ¿no? De la independencia, la importancia del río Magdalena, ¿no? Así que ¿no? Es una escena en el río Magdalena y Mm. sabemos que García Márquez en su novela trabaja el río Magdalena, Sí, ¿no? claro, claro. ¿No? El libro, esa novela está montada sobre el río Magdalena, Sí, sí, sí. ¿no? Muy bien. Así que en fin, sí, es lo único que podría decir sobre la cuestión, ¿no? De la izquierda en Colombia. Y Vale, vale. obviamente lo interesante que esa película termina en el desastre, ¿no? Que termina ¿no? Con la masacre. Mm. ¿No? Y que es importante, yo creo que fue una decisión interesante por parte de Triana de terminar la película de esa manera, ¿no? Claro, digamos como comentando sobre la violencia actual en Colombia, o sea, Sí, que sigue sí, vigente esto, pues. exactamente. En el libro, y disculpe que le diga esto, pero es que yo creo que falta un capítulo que usted debió haber incluido Ok, ok, gracias. y que no menciona, pero a mí me gustaría que, a pesar de que usted no habla mucho de esto en el libro, porque no menciona un capítulo, yo quisiera que usted me hablara sobre la recepción de Bolívar en España, porque no hay un capítulo sobre esto, o no lo Oh, veo, pero quisiera que si conoce sobre ese tema, que me dijera un poco cómo se ha visto a Bolívar en España, porque
obviamente, en todos estos procesos de descolonización, bueno, el nacionalismo español suele ver mal a Bolívar porque lo ven como el traidor, que por culpa de él perdimos las colonias, ¿no? Es como tradicionalmente se veía a Bolívar en España, pero yo sospecho que España ha madurado un poco y ha visto a Bolívar, bueno, ¿no? Como un hombre que luchó por su pueblo y hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, sí, Y del mismo modo en que hoy por ejemplo, en Inglaterra hay admiración por George Washington, sí. o en Holanda y también en Inglaterra hay admiración por Mandela. Es decir, que yo creo que las metrópolis son capaces eventualmente de admirar a los líderes antiimperialistas. Yo me pregunto si llegará el momento en que España en algún momento reconozca a Bolívar del mismo modo en que Estados Unidos, en que Inglaterra reconoce a Washington. ¿Cómo ven en España Bolívar? Ok, actualmente no podría decir, y aunque yo sospecho que, que hay una determinada ignorancia, Ujú. ah, perdona que lo diga, pero yo no sé si es cierto, obviamente. Pero está muy bien la pregunta. Yo, obviamente en el libro estaba intentando pensar en distintas zonas y ver qué cosas tenía que incluir y intenté buscar la manera de trabajar con la cuestión de España, ¿no? Pero sin un capítulo, ¿no? Sin Mm. escribir un capítulo y hubiera sido quizá bueno que lo hubiese hecho. Pero puedo poner varios casos, ¿no? Blanco Fombona, ¿no? Blanco Fombona, figura venezolana central en la historia de la política de las humanidades, ¿no? Gran escritor de ficción, gran encinista, gran figura que denunciaba la política de Estados Unidos, figura que estaba contra Gómez. Él vivió su vida intentando hundir Gómez desde el extranjero, ¿no? Era secretario del grupo con su sede en París, que intentó una invasión, bueno, fracasando en el 28-29, ¿no? ¿No? De los exiliados. Pero Blanco Fombona tenía su gran casa editorial en España, ¿no? Y él allí organizó, ¿no? Publicó muchos libros, memorias sobre la independencia, memorias también sobre figuras que pertenecían a otro lado, ¿no? Que, ¿no? De España, figuras, ¿no? Militares, como Morillo, ¿no? Publicó las memorias de Morillo, que, ¿no? Gran antagonista de Bolívar. Y entonces también él fue acusado, ¿no? De ser, o no sé si partidario o de ser, estar equivocado con respecto a la importancia de Bolívar en la prensa en España. Y entonces yo cubro, por ejemplo, elementos así donde él dice, él tuvo que responder a la afirmación por parte de un intelectual español que era que realmente la única razón por la que ocurrió la independencia fue que en España, en el momento, ahora, no recuerdo la fecha exacta, pero ah, España no pudo mandar refuerzos, ¿no? Claro, no, Eh, eso, eh, bueno, permíteme aclararlo aquí, eso ocurrió en 1820, se están cumpliendo sí, 200 años, porque exactamente, cuando el 1820, general exacto, Rafael Riego sí, se rebeló contra Fernando VII, porque estaban asentados en Cádiz y iban a venir a sí, América, eran 20.000 soldados los que venían, sí, y fue cuando empezó el trienio liberal, que se llama, ¿no? De 1820 a sí, 1823. exactamente. Y usted sabe que, bueno, yo no sé si ese historiador español que dice eso tendría razón. Yo creo que no, porque la independencia igual iba a ocurrir, pero yo sí creo que fue un gran momento de mucha importancia, que si Riego no se hubiese rebelado contra Fernando VII en ese momento, la independencia hubiera tardado más. Eh, Sí, Así que sí, sí, sin duda fue un gran momento en 1820. sí, gracias, doctor Andrade. Sí, sí, así fue. Y así que yo cubro eso en el libro, yo hablo ¿no? de debate sobre eso, sobre la decisión por parte de él de rebelarse, sobre la cuestión de Cádiz y, uh, y luego lo que precisamente es la afirmación por parte de ese intelectual que bueno, que fue más bien que los españoles decidieron, no pudieron seguir, ¿no? Y que
Y eso tuvo consecuencias, ¿no? Obviamente, con el trienio para la constitución de la Gran Colombia, el poder, ¿no? La posibilidad de poder que iba cobrando la Gran Colombia y Bolívar, ¿no? La posibilidad del encuentro entre Bolívar y Morillo para hacer las treguas, ¿no? Así que historias complejas, interesante lo que usted dice, ¿no? Que realmente vale la pena, ¿no? Pensar todos esos momentos, ¿no? Fuera de la recepción y la política de discusión y pensar, bueno, cuál fue, ¿no? Las consecuencias de este acto por parte de Riego. Sabemos que luego en el 23, cuando Fernando VII vuelve al trono, ¿qué hacen con Riego y muchos otros? Lo ahorcan en Madrid. Lo ahorcan en Madrid, ¿no? Y parece que, si mal no recuerdo, Riego había sido, bueno, era obviamente soldado, ¿no? Militar español, y había sido, me parece, en la prisión en Francia por las guerras napoleónicas, ¿no? Así que él vuelve con España, ¿no? Con otra mirada sobre la guerra, ¿no? Figura interesante. Ahora, así que Blanco Fombona dice, bueno, no, no fue así, no fue tan importante, no, los venezolanos no, se liberaron y América Latina se liberó, fue un acto increíblemente heroico, épico, ¿no? Y interesante, ¿no? Lo que hace dentro de la política cultural, ¿no? Y dentro de esa historia, ¿no? De la política entre España y América Latina. Y seguro que ese intérprete español que hubiese dicho eso hubiera sido muy condescendiente, ¿no? Y un poco imperialista, como, mira, esas figuras en América Latina que piensan que se independizaron de nosotros. No, 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 no. Nosotros de alguna manera les dejamos independizarse. Así que Blanco Fombona, figura fascinante, Sí, importante, y problemático obviamente, como toda figura, pero problemático en su caso por su pertenencia a la oligarquía venezolana y por declaraciones racistas que hubiera hecho en determinados momentos, obviamente terribles. También declaraciones que hay que entender en el contexto, ¿no? De su crítica y su lucha contra Vainilla Lance y Gil Fortul, ¿no? Vainilla Lance y Gil Fortul, que fueron, digamos, los intelectuales del régimen Gómez. Gil Fortul, a mi ver, una figura fascinante, ¿no? Y brillante, y a quien hay que leer. Y hay que saber, ¿no? Que en el caso de Gil Fortul, él produce sus tomos, ¿no? De la historia constitucional de Venezuela en el 7 y el 9, pero él luego vuelve a publicar esos tomos a finales de los años 20, invitado por Gómez, y hace una nueva edición, que es la edición ¿no? que circula mucho, y esa edición es diferente a la edición de 7 y 9. Él allí hace declaraciones que están más en diálogo con Gómez y Vainilla Lance en su visión de la raza y otras cosas. En España, para volver a España, hay un libro que, bueno, hay intelectuales exiliados que llegan, ¿no? a España, exiliados, ¿no? De Gómez y que producen un tomo junto con Unamuno. Unamuno saca un tomo de ensayos, de muchos de ellos escritos por intelectuales venezolanos que están dialogando con los pensadores de la raza, race thinkers del momento. Obviamente un tema problemático, pero un tema que hay que estudiar y ¿no? ver ¿no? cómo cómo ellos y otros no, a nivel mundial estaban haciendo uso de figuras francesas como Le Bon y como Bourget, ¿no? que eran importantes para ese pensamiento de la raza, ¿no? Y obviamente racista. La academia, digamos, tenía como su versión de Race Studies, ¿no? La Academia Internacional, fundada ¿no? en el pensamiento francés del momento, y obviamente conservador, una visión conservadora, una visión, uno puede pensar también terrible, ¿no? Con respecto a su visión, la visión que manejaban de civilización y barbarie, raciones superiores e inferiores, toda
esa gran ficción que se construyó a través de la academia y que llegó a tener, ¿no? Cierta objetividad en los ojos de muchos lectores e intérpretes. Entonces, Unamuno que fue importante, ¿no? Unamuno que sí valoró a Bolívar, ¿no? A diferencia de los otros. Yo cito a otros españoles, yo cito a un venezolano en la introducción. Para mí, obviamente, lo importante para mí era dejar que las figuras históricas, los actores hablaran, ¿no? Y intentar dar cuenta de lo que ellos decían y de las realidades que estaban viviendo. Y sí hubo, ¿no? Uno que, ahora no recuerdo el nombre, está en la introducción, venezolano que se estaba enfrentando con los españoles y que comenta en un artículo, ¿no? Uh, que uno tenía que tener cuidado al momento de hablar. Esto es en 1910, 12, 13, 14, que uno tenía que tener cuidado a la hora de hablar sobre Bolívar en las embajadas en España, ¿no? Por el odio que los españoles tenían a Bolívar, ¿no? Sí. Y él como bromeando, ¿no? Entonces, pero interesante. Luego hay un libro que sale en el 29 y 20, 30. Ahora, el año 30 es uno de los temas importantes en el libro porque intento cubrir el año 30 en todos los capítulos. Hay 18 otra vez. Y con todas las historias nacionales que narro. Y el 30 fue el momento de gran celebración de Bolívar, ¿no? De su muerte, ¿no? Y esa celebración ocurrió en Washington, D.C., obviamente, bueno, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en todos los países, y en España también hubo una celebración de algún tipo, ¿no? Que salieron libros. Y salió un libro que yo menciono, me parece que el apellido es Avarieta, algo así, que era un vasco, un intelectual vasco, escribe un libro sobre Bolívar, una biografía que sale en esos años. Podría ser interesante ver más, ¿no? De cerca todo lo que hace en este libro, cómo trabaja la figura de Bolívar. Yo doy cuenta de la producción, ¿no? De ese libro en ese año, en el contexto, ¿no? De ese evento mundial que es reconocimiento, celebración, digamos, de Bolívar en el momento de su muerte, ¿no? Centenario de su muerte. Entonces también cubro el centenario de Bolívar en México. En el introducción hablo de eso. Tengo un capítulo sobre México, lo que pasa en el 30 con la figura de Bolívar. La figura de Bolívar que fue importante, ¿no? Para José Vasconcelos. El capítulo sobre México se centra en Vasconcelos, pero también hablo de otras figuras, ¿no? Importantes en México que han hablado sobre él, sobre Bolívar. Pero sí, España y los soviéticos durante la guerra civil, los soviéticos publican un texto el texto de Marx. Publican en Ajá, español el sí, texto ya, de Marx sí. Pero Marx sobre, pone muy mal a Bolívar, o sea, es muy y Marx, crítico de sí, Bolívar. muy crítico. Pero Entonces, que por cierto, disculpe que le interrumpa, pero esto ha llevado a tremendos problemas en Venezuela, particularmente en Venezuela. Supongo que en sí, Cuba hasta cierto punto también, pero en Venezuela, porque bueno, Chávez, él decía, yo soy bolivariano, y entonces después empezó a decir, yo también soy marxista, y mucha gente le sacaba el famoso artículo de Marx, donde hablaba sí, muy mal de Bolívar, diciendo, no, pero no puedes hacer las dos cosas a la vez, porque aquí sí. Marx habla muy mal de Bolívar, y que incluso lo lleva a llamar el Napoleón de las retiradas, ¿no? Como un cobarde, pues. Eh, eh, que, Exactamente, sí, exactamente. entonces ese texto de Marx, supongo yo que le ha generado mucho dolor de cabeza a los que han querido presentar al Bolívar como de izquierda radical, ¿no? Sí, sí, exactamente, y obviamente no queremos reconocer las tradiciones políticas y los conflictos y hacer lo mejor que podamos como participantes a la manera que somos, ¿no? De esa discusión sobre la política en las naciones y en las regiones.
Y obviamente no queremos decir que uno no tiene derecho a apropiarse de las figuras de la manera que quieran, porque sabemos que esa es la historia, esa es la historia de la política, que son los usos de las figuras. Y, y así que con respecto a Marx, como usted ha dicho, doctor Andrade, es curioso primero la cuestión de Marx y por qué Marx y Engels hubieran, ¿no? Escrito sobre Marx. Hay historiadores que han reflexionado sobre eso, muy buenos, de varios países que han reflexionado sobre ese texto. Y recuerdo que uno a quien cito dice que, que lo curioso con respecto a esa entrada en la enciclopedia, ¿no? Porque Marx y Engels estaban produciendo esos artículos para una enciclopedia en Estados Unidos, ¿no? Que parece que fue Engels quien se ocupaba de todo. Pero en este caso, Marx quería escribir la entrada, dice ese historiador, ¿no? Y sí, es como usted dice que Marx lo deja muy mal y, uh, presentándolo como figura napoleónica, dictatorial, acusándolo de ser cobarde, Mm, diciendo que la independencia fue resultado de otra gente, no de él, ¿no? mm. Y me parece que habla de Luis Brión allí y otros. Pero, y luego en la época, ¿no? En la política en Venezuela, ¿no? Que lo que a mí me llamó la atención, y yo hablo sobre eso en el epílogo, es que en los debates allí que resurgió ese texto de Bolívar, ¿no? De Marx sobre Bolívar, dentro del contexto de la política en Venezuela, y que solo hacía falta como subir, digamos, ese texto a la internet, ¿no? Mm. Parecía no, que Chávez de alguna manera está equivocado. Obviamente sabemos que todos nosotros estamos haciendo usos, apropiaciones de las figuras, ¿no? Pero sí, apareció ese texto, ¿no? Y importante porque no queremos naturalizar la circulación de los textos de Bolívar ni los textos escritos sobre él, porque esa circulación tiene que ver con momentos específicos, históricos. Y queremos entender eso porque al final esas cuestiones son interesantes para estudiar a nivel de scholarship, de la investigación, pero también en las aulas. Y al final nosotros no tenemos que presentar la historia de Bolívar, su biografía y los usos de él de una manera que interese a los estudiantes, sea en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Francia, en el país que sea. Mm. Y así que obviamente ver las tensiones, ver la posibilidad para interpretar es central para que los estudiantes tengan algún interés en esas cosas tan complicadas. Claro, claro, sin duda. Bueno, doctor Robert Kahn, autor de este libro que déjeme mostrar nuevamente la portada ya para retirarnos. Bolivar's Afterlife in the Americas, Biography, Ideology and the Public Sphere. Yo lo he empezado a leer y la verdad es que he quedado encantado con él. Lo único que lamento es no haber incluido el capítulo sobre España. Pero más allá de eso, me ha parecido una excelente aportación y exhorto a quienes nos están viendo y nos están oyendo en este momento a comprar el libro si lo encuentran en Amazon o en alguna librería. Doctor Robert, muy agradecido por esta conversación y estaremos muy pendientes de sus futuros libros y de su futuro trabajo porque estoy seguro que van a ser tan excelentes como esto. Enhorabuena, muchas gracias. Doctor Andrade, muchas gracias a usted, a sus oyentes, a sus públicos. Y yo también voy a estar atento a su propia producción, ¿ok? Intelectual. Así que le agradezco un montón, ¿ok? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? Enhorabuena. Ok, adiós, chao.